Hola, yo soy el editor anónimo y te invito a ver estas impresionantes historias dominicanas. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Tienes que conocer la historia de tu país. Yo te invito a que la descubramos juntos. Las hermanas Mirabal, la verdad. Tras el silencio de una nación. En la provincia de Salcedo, en la República Dominicana, nacieron 4 hermanas de una misma sangre, pero de un espíritu distinto al del resto del país. Patria, Minerva, María Teresa y Dedé Mirabal. Hijas de Enrique Mirabal y Mercedes Reyes Camilo, una familia respetada, católica, trabajadora y con buena posición económica. Desde pequeñas recibieron una educación ejemplar, algo poco común en un país donde el acceso al conocimiento era privilegio de pocos, y más aún para las mujeres. Las hermanas crecieron entre campos de cacao y una casa donde se les enseñó a pensar por sí mismas. Minerva, la más rebelde, desde muy joven mostró un espíritu indomable, con una mente aguda y un deseo ardiente de justicia. Estudió Derecho en la Universidad de Santo Domingo, donde se convirtió en una de las primeras voces femeninas en alzarse abiertamente contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. El régimen trujillista, que se había instalado con mano de hierro desde 1930, aplastaba todo intento de libertad. Pero las hermanas no temían. Formaron parte del movimiento 14 de junio, una agrupación clandestina que luchaba por derrocar al régimen. Usaban el nombre clave de las mariposas. Así se firmaban en documentos. Así se les conocía en los círculos de resistencia. Minerva fue quizás la más directa. Se dice que Trujillo la notó durante una fiesta en el Club 21 de San Cristóbal. Según el relato popular, el dictador intentó seducirla, pero ella, firme, lo rechazó. Algunos incluso aseguran que Minerva le dio una bofetada en público al resistirse a sus avances cuando él intentó forzarla a bailar. Este incidente, aunque no confirmado oficialmente, se convirtió en parte del mito de valentía que envuelve su memoria. Lo cierto es que Trujillo no toleraba el rechazo y ese gesto fue suficiente para sellar su destino. La persecución comenzó. Enrique Mirabal, el padre, fue arrestado varias veces. Murió poco después de salir de prisión, enfermo y quebrado por las torturas. Minerva fue expulsada de la universidad, espiada, vigilada, y finalmente encarcelada junto a sus hermanas. Sus esposos, Manolo Tavares Justo, Leandro Guzmán y Pedro González, también fueron parte activa del movimiento. Todos terminaron presos o perseguidos por su relación con las hermanas y la causa revolucionaria. El 25 de noviembre de 1960, Minerva, Patria y María Teresa salieron de la cárcel donde habían visitado a sus esposos. Tomaron la carretera de regreso a casa, pero no llegaron. Fueron interceptadas en un tramo solitario en las montañas de Puerto Plata. Agentes del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, bajo órdenes de la dictadura, las golpearon brutalmente, las estrangularon y luego las arrojaron dentro de su propio vehículo por un barranco para simular un accidente. Pero nadie creyó la versión oficial. El país entero supo que las mariposas habían sido asesinadas. El crimen generó una ola de indignación imparable. El silencio se rompió. La sangre de las hermanas fue la semilla de la rebelión definitiva. Se ha especulado mucho sobre quién dio la orden directa. Algunos señalan a Trujillo, otros a su jefe de seguridad, Johnny Aves García. Lo cierto es que todo ocurrió con su consentimiento. Trujillo no soportaba mujeres que se le resistieran, mucho menos que lo enfrentaran abiertamente. Dedé Mirabal, la única sobreviviente, nunca participó directamente en el movimiento armado, por decisión de la familia, pero fue quien cargó con la memoria de sus hermanas por décadas. Fundó el Museo Casa Hermanas Mirabal, contó su historia en conferencias
y mantuvo viva la llama de la lucha hasta su muerte en 2014. Hoy, las hermanas Mirabal son símbolo de valentía femenina en todo el mundo. En su honor, el 25 de noviembre fue declarado por la ONU como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y aunque muchas verdades oficiales aún están bajo la sombra del poder, el pueblo no ha olvidado lo que pasó. Porque las mariposas nunca mueren. Las hermanas Mirabal, parte segundo, el miedo. Tenía nombre. Después del asesinato de las hermanas Mirabal, el país entero quedó en un estado de shock. Pero en los campos de Ojo de Agua, Salcedo, donde ellas nacieron y crecieron, el silencio era más denso que el luto. La gente hablaba en voz baja, murmuraba historias que no se atrevían a decir en público, porque aunque Trujillo seguía en el poder, todos sabían que su final ya estaba cerca. Se dice que, tras la muerte de Minerva, Patria y María Teresa, una vecina que vivía cerca de la casa Mirabal, encontró en su patio una mariposa negra muerta. La tomó como un signo. Según ella, ese mismo día su esposo, quien era informante del CIM, decidió huir a Puerto Rico porque tenía miedo de que la justicia del pueblo lo alcanzara. Contaba que ese hombre se arrodillaba en las noches llorando, repitiendo: «Yo no fui, pero estuve ahí. Yo no fui, pero escuché los gritos». Hay quienes aseguran que el día del velorio de las hermanas, el cielo se oscureció de forma repentina y una fuerte brisa levantó las cortinas de la casa como si fueran alas. Fue como si las mariposas volvieran una última vez para despedirse de su madre, doña Chea, quien, dicen, nunca volvió a hablar en voz alta después de ese día. Murió con la mirada perdida y una foto de sus hijas en el pecho. Otros campesinos recuerdan que antes de ser asesinadas, las Mirabal se reunían en una pequeña finca rodeada de ceibas, donde escondían panfletos, radios clandestinas y documentos del movimiento 14 de junio. Uno de esos hombres, un viejo llamado Manuel, dijo en una ocasión: «Minerva hablaba con la misma fuerza con que un cura da misa. Uno no podía decirle que no. Te convencía con el corazón». En los campos era común escuchar que Patria tenía visiones. Se decía que en los últimos días soñaba con un río lleno de sangre y 3 flores flotando. Le contó a su hermana Dedé que sentía que algo iba a pasar, que la lucha tenía un precio y ese precio ya estaba cobrado. También se hablaba del general Pupo Román, quien supuestamente recibió la orden directa de desaparecerlas. Un agente del CIM, arrepentido antes de morir, confesó en un hospital de Santiago que las hermanas fueron llevadas a una zona boscosa y que una de ellas aún respiraba cuando la arrojaron al jeep. No gritaba, solo lloraba, dijo, como si ya supiera que nadie vendría a salvarla. Y sobre Trujillo, muchos cuentan que después del asesinato, el dictador empezó a dormir menos, que su círculo de confianza se redujo y que mandó a investigar hasta a sus propios oficiales, con miedo de que lo traicionaran. Un guardia de palacio dijo que lo escuchó hablar solo en el balcón, repitiendo: «Las mujeres no mandan, las mujeres no mandan». Dedé, la única sobreviviente, vivió con ese peso. Muchas veces periodistas y vecinos le preguntaban por qué ella no fue con sus hermanas ese día. Ella siempre respondía con humildad: «Dios me dejó para que yo cuente lo que pasó». Y lo hizo. Visitó escuelas, escribió libros, enfrentó con valentía a quienes quisieron borrar la historia. Hay quien dice que si te detienes frente a la Casa Museo Hermanas Mirabal, aún puedes oír los sonidos de sus risas en el patio, y que cada 25 de noviembre el viento lleva el nombre de Minerva entre los árboles, porque aunque las mataron, jamás pudieron callarlas. Las hermanas Mirabal, parte 3. La caída del tirano. La sangre de las hermanas Mirabal no se secó en vano. Su asesinato, aquel 25 de noviembre de 1960, no fue solo una tragedia nacional.
fue el principio del fin para uno de los dictadores más feroces de América Latina. Rafael Leónidas Trujillo, que durante más de 30 años gobernó con mano de hierro, sin oposición visible, sintió por primera vez el peso real del rechazo popular. La noticia del crimen corrió como fuego entre cañaverales. Aunque el régimen intentó disfrazar la masacre como un accidente automovilístico, nadie lo creyó. Los campesinos, los jóvenes, los exiliados y hasta algunos de sus propios militares empezaron a conspirar en silencio. Las Mirabal, que ya eran símbolo de resistencia, se convirtieron en mártires. La comunidad internacional también reaccionó. Estados Unidos, que hasta entonces había apoyado al régimen por intereses geopolíticos, empezó a marcar distancia. Los informes de la CIA comenzaron a hablar de descontento interno, de posibles levantamientos, de traiciones en las altas esferas. Los propios hombres de Trujillo empezaron a dudar. Se dice que un grupo de militares, hartos de los abusos, los crímenes y el aislamiento del país, se reunió en secreto para poner fin al terror. Entre ellos estaba el general Antonio Imbert Barrera, uno de los futuros héroes de la historia dominicana. Ellos, junto a otros valientes, planearon lo que parecía imposible: asesinar al jefe. Y así fue. El 30 de mayo de 1961, en la carretera de San Cristóbal, Trujillo fue emboscado mientras se dirigía a una cita secreta. Lo acribillaron sin piedad. Su cuerpo, lleno de balas, quedó tirado en el asfalto, bajo una lluvia ligera que parecía limpiar el aire contaminado por décadas de miedo. Ese día, muchos dicen que se escucharon gritos de júbilo en los campos de Salcedo, que en la casa de las Mirabal se encendió una vela por cada hermana caída y una más por todos los que murieron luchando sin nombre. Dedé, la única sobreviviente, lloró, pero esta vez no de tristeza. Lloró porque el verdugo había caído. Los restos de Trujillo fueron llevados al extranjero. Su nombre fue borrado de calles, escuelas y plazas. La era terminó. Pero el recuerdo de las hermanas Mirabal apenas comenzaba a florecer. Se convirtieron en símbolo mundial de lucha femenina. Se levantaron monumentos, se escribieron libros, y la ONU declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La dictadura cayó, pero el ejemplo de las mariposas sigue vivo. Su voz, su coraje, su dignidad se convirtieron en el faro moral de un pueblo que había aprendido a resistir. Porque la historia la escriben los valientes, y ellas volaron más alto que el miedo.